Hay algunos rostros que yo no había visto. Me iba a quitar los lentes para verles mejor, pero ni así. Y qué bueno, a mí me gustaría que, tengo entendido que algunos se van vienen a lo mejor de visita. Si el plan es quedarse ya con nosotros como familia, les invito a que se acerquen con un diácono, con un anciano, con la secretaria, para que nos den su nombre, el número de contacto. Quisiéramos visitarles en la hora de comida. Quisiéramos visitarles, ¿sí? Quisiéramos visitarles para conocerles un poquito más. Ese es nuestro objetivo, conocerles y poderles, pues, tener esa fraternidad, ese acercamiento. Escuché 2 aniversarios de 20 años y de 64 años. Mi hermano Samuel con su esposa se estaban casando, no, iba a decir cuando iban naciendo, pero soy más joven. Pero qué bueno, gracias a Dios, de veras, por la vida de cada uno de los que cumplen un año de vida, un aniversario. Hay veces en las bodas y luego no escuchamos bien. Y cuando nos dicen en las buenas, en las malas, enfermo, sano, y nos dicen tantas cosas, hay veces no escuchamos bien eso. Y ya después nos encontramos con que era una promesa que hicimos, pero que no estamos dispuestos a pasar por situaciones así. Enfermos, dice uno, un enfermo terminal, mejor le doy la bendición, pero pasar la vida completa con él, pues no. Muchas veces no sabemos escuchar. Yo les decía en la clase, como algunos otros, que cuando estoy platicando con alguien, amada iglesia, y luego me acerco, y no es para pedirles un beso, no, pero me acerco para escuchar bien, porque ando 50 y 50, y hay veces escucho otra cosa, y si se ríen yo me río, y si se quedan muy serios yo me quedo serio, y si se enojan yo me enojo. Pero no ese es no es mi objetivo. Y luego hay veces pregunto, ¿qué dijiste? Y me tengo que acercar. Necesitamos escuchar bien. La semana pasada, el domingo pasado, hablábamos que en ese tiempo, cuando prediqué de ese pasaje bíblico, no conocían todavía al Señor Jesucristo. Él andaba haciendo milagros, pero no lo conocía la gente todavía. Y se acuerda, amada iglesia, que el Señor Jesús, dice, un rey malo gobernaba un reino, pero llega el rey bueno, ¿y qué pasa con el rey malo? Lo agarra y lo mete en la cárcel, y empieza a gobernar el rey bueno sobre ese rey, sobre ese reinado, empieza él. Ese pasaje de la parábola que acabamos de leer es acerca, hermanos, del reino de Dios, del reino del rey que hablábamos el domingo pasado. El domingo pasado era sobre el rey. Hoy queremos hacer énfasis sobre el reino que el rey bueno está gobernando, está dirigiendo. Pero más que nada es acerca, amada iglesia, de los que entran al reino de Dios, de los que entran al reino del Rey bueno. Es lo que queremos hacer énfasis ahorita. Ese pasaje que acabamos de leer, el anhelo de nuestro Señor Jesucristo era y todavía es que la gente, que todos nosotros y los de afuera, sepamos escuchar bien. Sepamos escuchar.
Ese es el anhelo de nuestro Señor Jesús. Ese pasaje que leímos, ¿cómo termina? ¿Se acuerdan? Sin que lo veamos. ¿Se acuerdan? El que tenga oído. Me acuerdo de que cuando era más joven, y luego leí ese pasaje en varias partes, el que tenga oídos para oír. Yo tengo oídos. Todos tenemos oídos. Pero no era nada más eso, sino que el Señor va más profundamente en esa expresión. El que tenga oído, que escuche, que sepa escuchar. Todo lo que necesitas, dice el Señor en otras palabras, es entrar en el reino. Para entrar en el reino es saber escuchar. Debemos saber escuchar bien. Papás, o quizá también nosotros, podemos acordarnos cuando éramos niños, que luego papá o mamá nos invitaban, nos decían, nos mandaban, ve a la tienda y cómprate, y nos hacían una lista y nosotros decíamos, tengo una mente increíble. Íbamos y ya cuando regresábamos a casa, ¿con qué llegábamos? ¿O con qué nos llegan los hijos? Con todo lo que le pedimos, nos llegan. Y con todo lo que nos pedía papá o mamá, llegamos con eso. Y todavía le entregábamos el cambio, ¿sí? No. Bueno, hay algunos que sí, ¿no? Algunos sí hacen su lista y empiezan, van y empiezan uno por uno. Hay veces nosotros, y perdón que me ponga en primera persona, que luego, me acuerdo que mi esposa me decía todo eso, y ahí voy uno por uno, y ya cuando llegaba, y te faltó eso y aquello, lo que me faltaba, y cuando yo iba con la lista, y me faltaban cosas. ¿Por qué? Porque luego no sabemos escuchar o no sabemos ir uno por uno, punto por punto, de lo que nos están pidiendo. Y eso pasa también en la vida cristiana. Hay veces nos echamos pesadas cargas para lograr obtener una hectárea más en el reino de los cielos. Nos echamos pesadas cargas para poder ser salvos. Creemos que si hacemos tal cosa, entonces voy a obtener la salvación. Creemos también que si soy bueno, entonces me va a decir el Señor, bueno, a mí no, sino a Pablo, que a lo mejor está al lado de él, le va a decir, Pablo, hazte para allá porque viene el que hizo buenas cosas. Aún, quizá hay algunas personas que luego quieren agarrarse toda la Biblia, estar leyendo y metiéndose en oración, viniendo cada domingo al culto. No es una justificante esto, no se agarren de ahí. Pero vienen todos los domingos y están aquí porque vienen, leen, oran, cantan para tocar el corazón del Señor. Para decirle, Señor, yo estoy cantando, vengo todos los domingos para que me apartes un mejor lugar allá en tu presencia. No sabemos escuchar. Eso no significa que no debemos de hacer todo esto, pero que no debemos de hacerlo con la intención con la que lo hacemos, para obtener la gracia de Dios, para obtener el amor de Dios, para obtener la salvación, para obtener un pedazo más en el cielo. No es eso. La salvación ya no la dio el Señor, porque es por gracia. ¿Algo hicimos nosotros para obtener la salvación? Nada hicimos. Pero seguimos escuchando mal. Por eso el Señor nos dice hoy, el que tenga oído, escuche, ¿sí? Versículo 23 de este capítulo 13, vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor. Perdón que les interrumpa. Todos juntos y bien claro. Si dice la palabra del Señor, más el que
El Señor lo que está diciendo es, oye bien, entiende, porque entonces esto te va a traer un gran beneficio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que limpies los labios del instrumento que está enfrente de tu pueblo. Va a ser ese carbón encendido. Manda ese serafín, Señor, y que con sus tenazas pase ese carbón. Queremos escucharte, queremos, Dios eterno, entender bien. Limpia nuestros oídos también para saber escuchar, pero sobre todo que podamos ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hay un problema, y ya lo he dicho ahorita, que tenemos la mayoría de nosotros, que no podemos escuchar bien, que no ponemos atención a lo que nos dicen, tanto en la casa como aquí en la iglesia, tanto en la casa o en la escuela, en el trabajo, como también las instrucciones que nos da la palabra del Señor. En la banca de atrás tiene un nombre ahí, escrito ahí está pegado, que dice diáconos. Hay veces ni sabemos leer o nos da flojera leer. Y si ahí dice diáconos, ¿qué debemos entenderlo? Que ahí se sientan los diáconos. Pero no, ahí vamos a querer ser, iba a decir diaconisas, pero ahí quieren sentarse, es de diáconos. Pero luego les decimos a algunos, sí, también, ¿quién está dispuesto a hacer tal trabajo? Y levantan la mano, qué bueno. Pero ya cuando escuchan bien, es que te tienes que ir y limpiar las ventanas de acá. Y dices, no, ahí no. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a escuchar bien la palabra del Señor. Corremos el peligro, al no escuchar bien, corremos el peligro, amada iglesia, de tropezar en nuestra vida cristiana. Les decía, cada vez que queremos lograr hacer algo para lograr el tocar el corazón de Dios, hermanos, lo estamos haciendo con una finalidad que no es bíblica. Ciertamente la Biblia dice, por sus frutos les conoceréis. Ciertamente el Señor dice a través de Santiago, hermanos, yo tengo fe, pero mi fe la voy a demostrar a través de ¿qué? A través de mis obras. No es al revés, voy a hacer obras para que entonces el Señor vea que yo estoy actuando de una manera correcta. No, es primero tener fe, es saber escuchar lo que el Señor nos está mandando y realizar lo que Él nos está mandando de una manera correcta. Lo debemos de hacer. Pero tenemos problemas y nos encontramos con 3 problemitas que no son tan chicos. Versículo 19 de este mismo pasaje, lo leemos juntos, dice la palabra de nuestro Dios. Primer problema que nos encontramos aquí es que no oímos inmediatamente bien las instrucciones de nuestro Dios. No lo escuchamos bien. Debemos de aceptar la palabra de Dios, debemos de aceptarla inmediatamente. No debemos de dudar de su veracidad. Hay veces empezamos a cuestionar la palabra de Dios y somos muy intelectuales. Y empezamos a decir por qué nos reunimos los domingos y la palabra del Señor dice que el séptimo día es reposo. Y empezamos a sacar cosas que realmente no nos traen ningún beneficio. Y dudamos. Y queremos ser muy intelectuales y queremos exprimir todo ese pasaje. Insisto, no es que tenga algo de malo, pero aquí este pasaje nos dice, uno de los problemas es que no sabemos oír inmediatamente. En otras palabras, pudiéramos decir, Señor, estoy de acuerdo con tus palabras, aunque no las entiendo.
Voy a seguir adelante, pero no comprendo por qué dices esto. Imagínense que si quisiéramos nosotros quitar de la Biblia pasajes de los cuales no estamos de acuerdo, ¿cómo qué sería uno? Mujer, sujétate. Pero si hay mujeres, no en esa iglesia, pero si hay mujeres que no les gusta ese pasaje, ¿qué dirían? Yo arranco ese pasaje de la Biblia. Jóvenes, aprende a sujetarte a tus autoridades, pero hoy la juventud está tan rebelde que ¿qué dirían? Ese pasaje lo voy a arrancar. Varón, ama a tu mujer y trátala como vaso frágil. Pero como la agarras como si fuera costal de box, ¿qué dices? No me conviene. ¿Y qué haces? La arrancas. ¿Qué Biblia tendríamos entonces? Según nuestra conveniencia, ¿por qué? Porque no hemos escuchado bien. Que si realmente nosotros aprendemos a escuchar la palabra del Señor y la ponemos en práctica, hermanos, vamos a ser nosotros los que salgamos beneficiados al saber escuchar la palabra del Señor. El problema de no aceptar inmediatamente la palabra del Señor, hermanos, es que vienen otros consejos de personas que no son temerosas de Dios. Es que nosotros ahora con el internet tenemos facilidad para entrar a cualquier lugar y ahora con el famoso AI o IA, ¿cómo puedo tratar a mi esposo? Y ¡pum! ¿Nos va a sacar? Trátalo con marro. Trátalo, y nos puede sacar muchas cosas, y creemos en eso. Bueno, yo nunca he preguntado a la AI o IA, oye, ¿cómo puedo tratar a mi mujer? No sé qué me respondería. Pero ¿qué es lo que sucede entonces? Si no recibimos la palabra de Dios inmediatamente, entonces otras personas van a darnos los consejos famosos que nunca pusieron en práctica ellos, y ahora nos lo dan. Vemos en el internet, vemos en la televisión, que también nos manda consejos, y le creemos más a ellos que a la palabra del Señor. Y hay veces nuestra iglesia presbiteriana, y luego entramos también ahí a buscar sobre alguna enseñanza, sobre alguna doctrina, sobre la doctrina de la salvación, que lo vimos el domingo pasado en la clase, y hay un debate, ¿se pierde o no se pierde? ¿Sí? Y ahí está. Y hay veces nos meten, se filtra en esa información comentarios de personas que ni son temerosas de Dios. Pero ahí va la famosa explicación. Debemos de saber escuchar. Debemos de aprender también, hermanos, a escuchar inmediatamente. Porque entonces el problema con el que nos encontramos es que viene el maligno y la fe, la semilla que puso en ustedes, dice que viene y la va a arrancar. No va a permitir que crezca, no va a permitir que dé fruto, sino entonces viene. Pero hay otro problema que nos encontramos, 20 y 21. Ayúdenme a leer estos dos versículos, dice la palabra de nuestro Dios. Un segundo problema que nos encontramos aquí, dándole una interpretación, amada iglesia, es que no profundizamos en la enseñanza. No profundizamos. Aquí, lo hemos dicho, tenemos 3 columnas
en esta iglesia y en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Somos trinitarios, somos cristocéntricos y también somos, ¿se acuerdan de la tercera? No, bíblicos. Toda nuestra enseñanza es a través de la palabra del Señor. Pero es necesario que también nosotros profundicemos un poquito. La escuela de formación cristiana a las 11 de la mañana tenemos, y ahí se presta para sacar nuestras dudas, para poner nuestros comentarios, e enriquecer esa clase. Pero luego nos encontramos, hermanos, que luego no venimos, porque ya sabemos la Biblia. Es necesario profundizar, es necesario estudiar, es necesario, hermanos, el tener quizá en su casa algunos diccionarios bíblicos, algunos comentarios de la Biblia también. Es necesario que lo tengamos, porque muchas veces somos tan superficiales en las cosas que, hermano, para el pecado que estamos cometiendo, tenemos un justificante bíblico. ¿Sí o no? Se quedaron sin moverse. Todos estamos cometiendo un pecado y nos justificamos. Quizá uno de ellos sea el que nos gusta comer al prójimo. Pero decimos, no, ese que yo digo la verdad. Yo hablo con la verdad del hermanito, aquel hipócrita. Tienes que profundizar en la palabra del Señor para poder entonces, hay algunos que, y luego tienen no lo tienen, creen tener el don, y voy a poner esa palabra don, de la consejería. De repente todo el mundo se vuelve consejero y nos ven mal y apenas vamos a hablar y empieza a darnos latigazos. Es que por tu culpa te vas a ir al infierno. Vienes a aconsejarme. ¿Y por qué pasa eso? Porque no profundizamos en la palabra del Señor. Estamos practicando un pecado. Hay palabra del Señor que dice sí o no. Decíamos el domingo pasado, con el Señor es o blanco o es negro. Con el Señor o lo amas o lo aborreces. No te puedes quedar en medio, porque los tibios, dice la Escritura, que el Señor los va a vomitar. No dice el Señor que seamos perfectos sin pecado. El único perfecto y sin pecado se llama Jesucristo. Hay veces somos pura emoción. Ayer se tuvo un convivio con varios coros y estuve también en el coro Shalom. Durante unos días hay luchas y pruebas para todos, ¿sí? Pero déjenme decirles que ayer que terminó el día, hermanos, yo llegué a casa, no puedo decir casa de ustedes porque es la casa del pastor. Y no es mía tampoco. Pero llegué a casa sin el peso que yo traía durante varias semanas. Como que el Señor me agarró y me dijo, órale tú, siervo inútil, deja todo eso. Me lo quitó. Porque hay veces es pura emoción. Y emoción porque luego escuchamos comentarios que nos hacen en contra de un hermano entre nosotros y esto nos da para abajo. Debemos de aprender a escuchar. Debemos de aprender a profundizar. Que no sea solamente emoción, que no sea solamente superficial. Debemos de ser constantes en aprender, estudiar la palabra del Señor. Amada iglesia, debemos de pensar más. Porque sé que piensan, pero hay que pensar más en la palabra del Señor. Los domingos
No es suficiente nada más estar el domingo a las 12. Tenemos la escuela de formación cristiana a las 11. Con la ayuda del Señor y el apoyo de todos ustedes, lo que queremos también hacer es abrir en casas, que yo digo que vamos a cambiar el nombre de células. Queremos abrir grupos de oración, grupos de estudio, en casas de algunos de ustedes. ¿Para qué? Para aprender juntos. ¿Y para qué? Para atraer más gente a los pies del Señor. Es lo que queremos. El trabajar. Por lo menos hay un estudio, una célula que funciona, pero necesitamos más. Y a través de ese grupo, a través de esas células, entonces vamos a poder profundizar en la palabra de nuestro Dios. Hay reuniones juveniles, donde hay jóvenes que solamente, y está bien, pero pueden estar mejor. Está bien que vengan al culto a las 12. Pero si te esfuerzas por venir para estar con los jóvenes, va a estar un poco mejor. Te vas a relacionar, vas a profundizar. Hay femenil. Y así como yo escuché al llegar a esa iglesia en algunas otras reuniones que nos decían villanos por villada, a mí me molestó. Dije, ningún villano hay aquí. Aquí somos hijos del Señor. Pero también cuando se escucha de la femenil, y luego en la mayoría de las iglesias evangélicas que tienen una sociedad femenil, y luego tienen el concepto de qué es la sociedad, en algunas iglesias, chismenil. Pero la sociedad femenil, en los tiempos aquellos, era la columna vertebral de una iglesia. Hay mujeres que tienen el tiempo para venir, pero no vienen, porque no quieren profundizar. Y es venir para enriquecer esa sociedad femenil, para atraer a más mujeres a los pies del Señor. 2 coros, un grupo de alabanza. El estira y la afloja. El Señor quiere que te congregues, el Señor quiere que pertenezcas a un grupo de estos dos coros, a un grupo de alabanza, que te metas a cantarle ahí. Hay muchas maneras de poder profundizar en la palabra de nuestro Dios, para poderle cantar mejor, para poder tener mejor relación entre unos y otros. Porque si no vas a profundizar, si no profundizas en la palabra del Señor, cuando venga un problema, dice la Escritura, entonces te vas a apartar de Jesús. He visto, y luego a personas que primero andan lejos del Señor, pero caen en un problema y saben que son cristianos, que alguna vez fueron y recibieron al Señor Jesucristo, pero se fueron al mundial y luego regresaron por problemas y empiezan a meterse con el Señor. Pero cuando el Señor no responde a su petición, ¿qué sucede? Se aparta. La mayoría de nosotros decimos en nuestra oración al final, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ¿realmente estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? Por esa enfermedad terminal. Al final de nuestra oración, ¿qué decimos? Señor, haz tu voluntad. Pero, si me dejas 20 años más, si me dejas todavía que mi mamá, mi papá, mi hermano, quien está pasando esa enfermedad, me lo dejas más tiempo, te lo voy a agradecer. Pero la voluntad de Dios fue llevárselo. ¿Y qué decimos con esa voluntad? ¿Nos desgarra el malo llorar? No.
Pero luego hay un conflicto y decimos, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Yo te dije, te pedí, te supliqué y me metí contigo. No queremos la voluntad de Dios, queremos que Él haga mi voluntad. Cuando sabemos que la voluntad de Dios es buena, que es agradable y que es perfecta. Cuando sabemos nosotros que el Señor tiene pensamientos de bien, ¿para quién? Para mí, para esa amada iglesia, para ti, tiene pensamientos de bien. La decisión del Señor es la mejor, pero debemos nosotros profundizar, estudiar, meternos, porque entonces cuando vengan los problemas nos vamos a apartar del Señor, nos vamos a ir de la iglesia. Hay algunos que luego no son tan firmes en la palabra del Señor, que porque ya no me saludó el hermano, se cambian a la iglesia de enfrente, de otro lugar. Se van. ¿Por qué no me saludó? Pero ¿sabes por qué no te saludó? Porque extendiste tu mano cuando ella estaba volteando. Debemos de madurar, debemos saber escuchar la palabra del Señor. Lo más triste que puede pasar en eso, hermano, es que a lo mejor eres de las personas que el Señor dijo, muchos me dirán en aquel día. Y dice el Señor, no te conozco, no te conozco. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, cuando surjan problemas o persecución a causa de la palabra, se van a apartar de ella. Versículo 22. Leemos juntos, dice la palabra de nuestro Dios. Aquí nos marca y nos podemos tomarlo de esta manera. Tercer problema que nos encontramos aquí es que aquellas personas que no saben escuchar bien tienen su pensamiento dividido. Lo tienen dividido. ¿Creen que Dios es omnipresente? Obvio. La respuesta a esta pregunta, ¿qué significa? Omnipresente. ¿Que Dios está? En todos lados. Pero cuando andamos cometiendo nuestras fechorías, ahí sí se volteó el Señor, se distrajo el Señor, no está viendo. Y queremos pensar que Dios no es ahí. Queremos pensar que Dios no nos está escuchando esa perversa conversación que tenemos. Y está dividida nuestra mente. Creemos en la presencia de Dios, porque Él es omnipresente, pero a veces decimos, pero aquí no se encuentra Él. ¿Sabes? Tan dividida está el pensamiento de algunos que creemos que el diablo se encuentra en todo lugar. Es el pensamiento de muchos. Y si pensamos de esa manera, le estamos atribuyendo al mismo chanclas un atributo que no se merece, que es la omnipresencia. Él se encuentra en un lado, pero está dividida nuestra mente. ¿Por qué? Porque no escuchamos bien y creemos que el diablo sí está en todos lados y Dios nada más está en este santuario del divino Redentor. Pero cuando te subes al carro, ahí va Dios. Y cuando se atraviesa ese cafre, no se va Dios de ahí contigo. Él sigue ahí contigo. Y a lo mejor le bajas el cristal para decirle que Dios te bendiga. Él va ahí contigo. Pero no queremos escuchar bien que Dios es omnipresente. Pero luego le atribuimos otra cosa al enemigo.
lee tus pensamientos. ¿Sabe lo que está pensando ahorita el enemigo? Hay veces decimos, sí, él sabe lo que está pensando. No. Nuestro Señor es omnisciente. Él lo sabe todo. Lo sabe todo. Y el diablo no sabe lo que estamos pensando. Por algo el Señor a través de su palabra nos insiste, nos dice que hay que abrir nuestra boca, proclamar las virtudes del Señor Jesucristo, publicarlo a Él. Es lo que nos manda la palabra del Señor. ¿Para qué? De esa manera la fe viene y el diablo va a escuchar que tú amas y adoras al Señor. Tenemos nosotros que saber escuchar, porque si no, nunca vamos a madurar. Ciertamente, amada iglesia, no debemos de ser tan duros con algunas personas que tienen base bíblica en su proceder. No debemos de ser tan superficiales ciertamente en algunas doctrinas que tenemos. No debemos de estar distraídos de lo que es la palabra del Señor y de lo que Él nos está pidiendo que hagamos y que vivamos. Jesús nos dice claramente, el que tenga oído para oír, que escuche. Pero todo esto trae un beneficio también. El versículo 23 otra vez. Versículo 23 de Mateo 13. Dice la palabra del Señor. ¿Qué sucede cuando trabajamos la tierra? ¿Qué sucede cuando sembramos una buena semilla? ¿Qué sucede cuando sabemos que esa tierra es muy fértil? ¿Qué sucede y qué estamos pensando y qué soñamos, qué anhelamos? Que cuando sembramos esa semilla, ¿qué estamos esperando recibir? Obvio, una cosecha. Si siembras una planta de manzana, estás esperando que ese árbol crezca y te dé manzanas. Pero dice aquí la Escritura, cuando sabemos escuchar bien, entonces hay un beneficio, que ese beneficio va a traer fruto, y nos dice de 30, una cosecha de 30, diríamos, está bien. Pero luego nos dice que hay una cosecha también, ¿de cuánto? De 60. Pues está mejor, ¿no? Pero luego el Señor no se queda ahí. Dice, el que realmente sabe escuchar y pone en práctica la palabra, entonces este puede lograr una cosecha del 100%. ¿Y esto qué está? Muchísimo mejor. Está excelente recibir el 100%. Pero el 30 está bien. El Señor nos exhorta, ¿sabes escuchar? ¿Sabes poner en práctica lo que escuchas? Vas a traer a tu vida bendición. Lo vas a traer. El propósito de la siembra es cosechar. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Ciertamente el domingo pasado, amada iglesia, vimos acerca del fruto. Uno de los frutos, el fruto de la boca. Lo que hablamos, dice, de ella vas a rendir cuentas, ¿sí? De ella, pero trae un fruto. Tengo un cachorro, ya no es cachorro, me cuesta trabajo sacarlo a pasear. Y la semana pasada, no recuerdo qué día lo saqué. Yo no sé si yo lo saco a pasear o él me saca a pasear. Tengo que ir así. Pero iba pasando y sale un perro, tiene la barda, y empiezan, en fin, se empiezan a platicar. Y lo que hago es calarlo. Pero yo llevo un palo para que, por cualquier cosa. Entonces lo que hago, le pego yo a la correa, le pego,
sin pegarle a él, le pego. Y ya empiezo a caminar y volteo y veo una persona que empezó a decir de cosas. Pero yo no lo entendí. Si no escucho y luego de lejos menos. ¿Sí? Y veo que viene, se acerca conmigo, pero enojada, porque le había pegado a su perro. Le digo, no le pega a su perro. Ella vio y yo escuché mal, porque primero escuché, ¿por qué le pega a su perro? Yo le iba a contestar, con mi perro puedo hacer lo que yo quiera. Pero en el Estado de México hay una ley que si le pegas al perro te van a meter a guardar, ¿sí? Pero yo sí le iba a contestar, es mi perro. Pero cuando empiezo a ver que sigue hablando, me acerco. Dije, pero que ¿por qué le pega a mi perro? Que no le pega. Ya después entendí, dije, no le pego. Ahí nos vemos, ¿no? Que me voy. Por no saber escuchar bien, yo me iba a meter más en problemas. Y es lo que pasa en nuestra vida también. Como cristianos, el no saber escuchar. Y nosotros queremos fruto. Queremos recibir una cosecha espectacular, grandiosa. Y ciertamente, dice la Escritura, por lo que hablamos, pero va más allá. Lo que el Señor quiere que demos buen fruto, amada iglesia, es a través de tus palabras, a través de tus actitudes, a través de tu conducta, a través de tu comportamiento. Es lo que quiere el Señor, fruto a través de todo esto. Pero hay otro fruto que nos marca la Escritura que luego la dejamos pasar por alto, que nos menciona que el fruto del Espíritu es 9 características hermosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Es lo que el Señor quiere que tengamos. Ciertamente aquí nos habla el Señor que sepamos escuchar, pero este pasaje de la Escritura nos dice que cada uno de nosotros podemos tener el fruto del Espíritu Santo. Hay algunos que luego se justifican, dicen, no, a mí el Señor no me dio la templanza, a mí me dicen algo, vamos, exploto. No es cierto, también lo tienes. Es que el Señor no me puso amor para mi esposo, bueno, para mi enemigo. No me lo puso. Sí te lo puso. Las 9 características de ahí es para cada uno de nosotros que tenemos al Espíritu Santo, que hemos sido sellados por Él, tenemos esas características. ¿Me dan 5 minutos más? ¿Cuántos son los que me dan 5 minutos? 5, 10, 15, 20. ¿Cómo podemos entrar al reino de los cielos según este pasaje? Juan 12:24, el Evangelio de Juan 12:24. Vamos a leer ese pasaje. Dice la palabra del Señor. Lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es que sepamos oír atentamente y responder de una manera inmediata a la fe, con la fe a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente rechazaba y rechaza hoy en día todavía a nuestro Señor Jesús. Pero Él hoy, como el día de ayer, el Señor les animaba a tomar decisiones firmes y correctas acerca de su vida, del Señor Jesucristo, acerca del reino de los cielos, acerca de la vida eterna. El Señor insistía, y como insiste hoy también, en que debemos de tomar buenas decisiones. Y ese pasaje nos está hablando que la semilla, Él poniéndose como ejemplo, dice, yo soy la semilla, tengo que caer, tengo que morir, porque la semilla tiene que caer en el piso, en el suelo, en la tierra, y tiene que morir para que traiga fruto y traiga mucho fruto. Y la muerte del Señor Jesucristo no fue en vano. Más de 2000 años.
Y muchos cristianos ha habido y estamos ahorita aquí presentes. Hubo una cosecha maravillosa y sigue habiendo. Y el Señor está esperando a que tú y yo realmente seamos parte de este crecimiento. Que tú y yo podamos compartir al Señor Jesucristo. Pero a través de nuestra vida, a través de saber escuchar bien la palabra del Señor, es lo que quiere el Señor. El Señor Jesucristo ciertamente murió, pero murió para darnos vida y vida en abundancia. Y no nada más se queda ahí, dice el Señor, sino también yo soy la vida eterna, yo te voy a dar esa vida eterna. Hay fruto y va a seguir habiendo fruto, aunque tú no lo quieras compartir, el Señor no se va a detener. La obra de Dios no se va a parar, ni el mismo infierno va a detener el crecimiento de la iglesia cristiana. Porque siempre va a haber un pequeño remanente. Y que aquí, esperando en el Señor que todos seamos ese remanente, que el Señor a través de nosotros, que hemos sabido escuchar bien su palabra, que traigamos fruto. Que traigamos fruto para gloria del Señor. Efesios 2, 4 y 5. Dice la palabra del Señor, pero Dios por gracia somos salvos. Y el Señor quiere que nosotros compartamos esa salvación que fue gratuita y nosotros debemos hacerla gratuita. Debemos dejar de escuchar mensajitos que nos dan por otro lado los muy expertos que no tienen temor de Dios. Debemos de hacer a un lado esas famosas autoayudas de que tú puedes. Vamos, mi campeón, tú puedes, tú lo puedes hacer tú solo. No es cierto, solamente es a través del Señor Jesucristo que podemos hacer esto y muchas cosas más, pero es para su gloria solamente. Hay que dejar de estar escuchando. Qué bueno que hay hermanos que me han dicho, hermano, yo no voy a la iglesia, pero escucho yo a fulano, a sutano, merenganito. A usted no lo escucho porque no, pero escucho a todos los demás. El problema es que luego no hay una enseñanza, porque no sabemos profundizar, creemos en esa enseñanza que nos da fulano de tal. Y debemos tener esas convicciones y la enseñanza, la doctrina que viene en la palabra de Dios, hermanos, la debemos de tener bien firmes. Necesitamos una solución total para nuestros problemas totales. La solución total, amada iglesia, es que Cristo vino para darnos vida. Como una semilla que muere, después crece y da fruto. Tú y yo somos esa parte para extender el reino de los cielos. Y el Señor está esperando de ti. Y algo importante, una hermosa promesa que nos hizo el Señor. Y aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias porque nos escogiste, Señor, sin ser merecedores. Dice tu palabra que los mismos ángeles quisieran bajar y proclamar la salvación a través de nuestro Señor Jesús. Pero tenemos el privilegio nosotros. Ayúdanos a escuchar bien tu palabra. Ayúdanos a profundizar. Ayúdanos, Dios eterno, a poner por práctica cada una de ellas y ser instrumentos para extender tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.